En el corazón sangriento de las cruzadas, cuando el fervor religioso y la desesperación se mezclaban con la carne y la sangre, ocurrió uno de los actos más monstruosos jamás registrados en la historia medieval. En diciembre de 1098, los cruzados tomaron la ciudad siria de Ma'arrat el-Numan, y en su interior no encontraron solo enemigos, sino alimento. Esta es la historia real del día en que los soldados de Cristo devoraron carne humana, y la Iglesia lo supo. La primera cruzada había comenzado con promesas celestiales. Tierra Santa debía ser liberada de los infieles, pero los ejércitos cruzados no estaban preparados para la realidad del desierto, ni para los largos meses sin alimento. A finales de 1098, tras tomar Antioquía, se dirigieron a Ma'arat al-Numan, una ciudad siria bien fortificada. Para entonces los soldados estaban exhaustos, cubiertos de llagas y hambrientos hasta la locura. El asedio comenzó en noviembre. Las murallas resistían, pero los cruzados no tenían víveres. Se alimentaban de caballos muertos, ratas, raíces y cuero hervido. Algunos incluso bebían su propia orina. Las crónicas hablan de desesperación y peste. El hedor era insoportable. Los sacerdotes rezaban, pero incluso Dios parecía haberlos abandonado. El 12 de diciembre, los cruzados rompieron las defensas. Lo que siguió fue una masacre. Miles de musulmanes fueron degollados en las calles, ancianos y niños incluidos, casas ardiendo, cuerpos apilados, gritos ahogados bajo espadas ensangrentadas. Pero lo peor estaba por venir. El hambre no se había ido, solo había cambiado de forma. Según cronistas como Radulfo de Caen y Fulquerio de Chartres, varios cruzados empezaron a hervir cuerpos humanos. Otros los asaban al fuego y algunos incluso consumían los cadáveres crudos. No era una leyenda, lo documentaron testigos, incluyendo clérigos. La carne de los musulmanes caídos fue convertida en alimento. Un soldado escribió: "En Ma'arrat hicimos cosas que jamás confesaríamos ante Dios". La noticia llegó a Roma. La Iglesia supo lo que sus cruzados habían hecho, pero no hubo castigo. El silencio fue absoluto. Algunos papas incluso glorificaron las cruzadas en años posteriores. ¿Qué importaba el canibalismo si se trataba de la voluntad de Dios? La historia fue enterrada entre cruces y pergaminos, pero los huesos de Ma'arrat siguen allí y todavía gritan. Ma'arrat al-Numan fue solo una de muchas atrocidades en nombre de la fe, pero fue única por su crudeza. Allí, el hambre se comió la moral y la cruz fue empapada en sangre y grasa humana. Este es el rostro oculto de las cruzadas, no el que muestran los libros de historia, sino el que se oculta bajo las capas de los templarios, el rostro del caníbal con armadura. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete, porque en Pasado Brutal revivimos los momentos más oscuros de la humanidad y te los servimos directo al plato. Durante las cruzadas, en el año 1098, ocurrió uno de los episodios más sorprendentes de la historia medieval, el asedio de Ma'arrat. Este acontecimiento nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano en situaciones extremas. Imagina esto: miles de guerreros cruzados, exhaustos y hambrientos, rodeando una ciudad fortificada en lo que hoy es Siria. El invierno era cruel, las provisiones escaseaban, y la desesperación comenzaba a apoderarse de las tropas cristianas. Los cronistas de la época nos relatan algo que parece sacado de una pesadilla. Tras conquistar la ciudad, y con las reservas de alimentos agotadas, algunos soldados recurrieron a lo impensable.
Las crónicas mencionan que comenzaron a alimentarse de los restos de sus enemigos caídos. ¿Pero qué llevó a estos guerreros a tomar una decisión tan extrema? La respuesta está en la combinación de varios factores: el agotamiento de los suministros, el aislamiento en territorio hostil y la desesperación por sobrevivir en condiciones extremadamente adversas. Este suceso quedó registrado en múltiples fuentes históricas, tanto cristianas como musulmanas. Los propios cronistas cruzados, como Radulfo de Caen, escribieron sobre estos hechos con una mezcla de horror y resignación, reconociendo que el hambre había empujado a sus compañeros a actos inimaginables. Lo fascinante es cómo este evento nos ayuda a entender la complejidad de las cruzadas más allá de la simple narrativa de conflicto religioso. Nos muestra el lado humano, vulnerable y desesperado de estos guerreros que, más allá de sus ideales, eran personas enfrentándose a situaciones límite. La historia de Maarra nos enseña sobre la fragilidad de lo que consideramos civilizado cuando las circunstancias se vuelven extremas. No se trata de juzgar, sino de comprender cómo las situaciones límite pueden llevar a decisiones impensables en tiempos normales. Los estudios históricos modernos han confirmado estos relatos a través de múltiples fuentes documentales. Este episodio no es una leyenda oscura, sino un hecho histórico documentado que nos ayuda a entender mejor la compleja realidad de las cruzadas y la naturaleza humana en situaciones extremas. Es importante destacar que estos eventos nos sirven como recordatorio de la importancia de la paz y la cooperación entre culturas. Las lecciones del pasado nos ayudan a valorar la importancia del diálogo y el entendimiento mutuo en nuestro mundo actual. Las cruzadas fueron mucho más que batallas por territorio o religión, fueron experiencias humanas complejas que pusieron a prueba los límites de la supervivencia y la moral. El asedio de Maarra es solo un ejemplo de cómo las circunstancias extremas pueden desafiar nuestras nociones preconcebidas sobre el comportamiento humano. Esta historia nos recuerda la importancia de estudiar el pasado no para juzgarlo, sino para aprender de él y entender mejor nuestra propia naturaleza humana. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar lecciones valiosas para el presente. Si te ha parecido interesante este viaje por la historia medieval, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos qué otros episodios históricos te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en el próximo video.